¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. Estamos hablando de Apocalipsis, capítulo 19, versículos 17 al 21. Es una de esas escenas que, digamos, tienen fama de ser aterradoras. Mucha fama. Pero que cuando uno las mira de cerca, revelan una arquitectura de ideas fascinante. Para esta exploración, nos hemos basado en una colección de análisis teológicos, exegéticos, simbólicos, que nos van a servir de guía. Claro. La misión de hoy es, pues, desempacar estas imágenes tan potentes. Ya sabes, un banquete para buitres, una batalla que al final no es batalla, y entender qué nos dicen realmente sobre el poder, sobre la justicia y, curiosamente, sobre la esperanza. Y ese es el punto clave, ¿no? Hay que quitarse de la cabeza la idea de que esto es simplemente una película de terror sobre el fin del mundo. Exacto. Lo que tenemos aquí es una pieza de literatura de resistencia. Muy codificada, muy estructurada. ¿Escrita para quién originalmente? Para una comunidad del primer siglo que estaba sufriendo persecución. El objetivo era darles un mensaje muy, muy concreto. Así que vamos a hacer precisamente eso, un análisis detallado y minucioso para descifrar ese mensaje. Excelente. Pues empecemos por el principio con una imagen que es puro poder cinematográfico. A mí me parece increíble. ¿Cuál? Un ángel parado en el sol. O sea, no junto a él ni flotando cerca. El texto dice en el sol. En el sol. Eso tiene que significar algo muy potente. Y vaya que lo significa. A ver, estar en el sol es la máxima plataforma de visibilidad posible, ¿no? Claro, te ve todo el mundo. Exacto. Implica que el mensaje que se va a proclamar es universal, es ineludible. No hay sombras donde esconderse de algo que se anuncia desde la fuente de luz de todo el sistema. Ok, eso tiene sentido. Pero hay una capa más, una especie de ironía teológica muy, muy afilada. En esa época, uno de los cultos más importantes del Imperio Romano era el del Sol Invictus, el Sol Invicto. Ah, claro. O sea que el autor está usando un símbolo del poder romano. En su contra. Para darle la vuelta. Exactamente. Es una genialidad. Es como decir, ven a ese Dios al que su imperio adora, pues para mi Dios es apenas un pedestal para su mensajero. ¡Wow! Es una forma de subvertir y reclamar un símbolo cósmico. Declara desde el principio quién tiene la verdadera autoridad universal. Y el mensaje que este ángel proclama desde el sol es escalofriante. Sí. Es una invitación a todas las aves carroñeras del cielo para que vengan al gran banquete de Dios. Aquí es donde el texto se vuelve deliberadamente grotesco, ¿no? Totalmente. Hay un contraste brutal con lo que venía justo antes en el capítulo. Brutal y absolutamente intencional. A ver, apenas unos versículos atrás, en el mismo capítulo 19, se nos habla de la cena de las bodas del Cordero. Cierto. Ese es un banquete de vida, de comunión, de celebración para los redimidos. Y de repente el autor nos presenta su imagen especular y macabra, este otro banquete. Un banquete invertido. Justo, es lo que los analistas llaman un banquete invertido. Uno es para los invitados de honor, el otro es donde los que se creían los amos del mundo son el plato principal. La yuxtaposición no podría ser más cruda. ¿Y el menú? El menú se detalla con una precisión casi clínica. Ajá. Dice, la carne de reyes, de generales, de guerreros, de toda clase de personas, libres y esclavos, grandes y pequeños. Parece una lista exhaustiva de toda la estructura social. Porque lo es. Esa lista es, en esencia, un organigrama del Imperio Romano y, por extensión, de cualquier estructura de poder humana que te imagines. Entiendo. Y el mensaje es demoledor. Ante el juicio final, todas esas jerarquías que tanto importan en el mundo se disuelven. Se evaporan. Para un buitre, la carne de un emperador no sabe diferente a la de un esclavo. Es la máxima nivelación posible. Todo el poder, la gloria, el estatus que construyeron en vida... ¿Termina como carroña? Como carroña anónima. Es una desmitificación absoluta y total del poder humano.
Entendido. Así que tenemos esta imagen aterradora de un banquete de juicio, anunciado desde el sol. Uno esperaría que lo siguiente fuera, pues, la batalla, ¿no? La gran batalla, claro. Una descripción épica del combate que provoca todo esto. La famosa batalla de Armagedón. Pero lo curioso, y creo que este es el punto central aquí, es que la batalla Nunca sucede. nunca sucede. Y esa es la mayor ironía trágica de todo el pasaje. Se nos describe toda la preparación. La bestia, los reyes del mundo, sus ejércitos, todos se reúnen para la confrontación final. La tensión es máxima. Es máxima. Se congregan para luchar contra el jineto del caballo blanco. ¿Y entonces? Son derrotados sin que se lance una sola flecha. El texto salta directamente de la reunión de las tropas a su captura. Es increíblemente anticlimático. Muchísimo. Es como si toda la maquinaria de guerra del mundo se presentara a la pelea y el oponente ni siquiera tuviera que levantar un dedo. Exacto. Y esa omisión es el mensaje teológico más potente de todos. Subraya la futilidad absoluta de la rebelión humana. No tienen ninguna oportunidad suficiente para desmantelar todo el sistema. Un analista lo describió de una forma que se me quedó grabada. A ver, Decía que es la risa de Dios contra el clímax de la arrogancia del hombre. qué buena imagen. ¿Verdad? Y los líderes de esta rebelión fallida, la bestia y el falso profeta, son los primeros en ser capturados. A ver si entiendo bien. No estamos hablando aquí de dos monstruos literales. No, para nada. Son símbolos de sistemas, ¿correcto? Así es. Son arquetipos de poder. La bestia representa el poder político opresor y totalitario. Es el Estado que se endiosa a sí mismo y exige una lealtad absoluta. Como lo hacía el Imperio Romano. Justo, con el culto al César. Pero claro, el poder político no puede sostenerse solo. Necesita una ideología que lo justifique, que lo haga parecer bueno. Ahí es donde entra el falso profeta. Precisamente, el falso profeta es, en términos modernos, la maquinaria de propaganda. La ideología. Es el sistema ideológico, filosófico o incluso religioso que vende a la población la idea de que ese poder opresor no solo es necesario, sino que es divino. Utiliza señales y milagros. Que hoy llamaríamos, no sé, desinformación, espectáculos mediáticos. Fake news, propaganda. Exactamente. Todo para legitimar a la bestia. Son las dos caras de la tiranía. El puño de hierro y la voz seductora que te convence de que ames ese puño. Y el destino de estos dos sistemas es único. Son lanzados vivos al lago de fuego. ¿Por qué se enfatiza que son lanzados vivos? ¿Qué añade ese detalle? Añade la idea de un juicio que es consciente e inmediato. A diferencia de sus seguidores que mueren físicamente, estos dos, digamos, principios del mal, son eliminados de la historia sin pasar por la muerte. Es como si no merecieran ni siquiera ese proceso. Es una forma simbólica de decir que la fuente de la rebelión es erradicada de forma directa y definitiva. Y el lago de fuego en Apocalipsis no es tanto un lugar de tortura eterna, al estilo de Dante, ¿eh? ¿Ah, no? No, es más bien un símbolo de destrucción total, absoluta. Es el destino final de todo lo que se opone a la vida y a la creación. La aniquilación, el fin de la historia para ellos. Ok, los sistemas de poder son erradicados. Pero, ¿qué pasa con sus ejércitos, con toda esa gente que los siguió? Uno esperaría una descripción de una masacre, pero el arma que se menciona es muy rara. Es simbólica. Una espada que sale de la boca del jinete. Eso no suena a un arma física. Es que no lo es. Y este es el clímax teológico de toda la escena. El arma definitiva del rey victorioso no es una espada de acero, no es una violencia superior a la de sus enemigos. ¿Qué es entonces? Su arma es su palabra, es el logos, la verdad. Fíjate en la simetría que hay aquí. A ver. En el Génesis, la palabra de Dios crea el universo. Cierto, hágase la luz. Exacto, pues aquí esa misma palabra de verdad y de realidad deshace la rebelión, que está fundamentalmente construida sobre la mentira. O sea que la victoria no se logra peleando en los mismos términos del enemigo, con violencia, sino con algo completamente diferente. Completamente. Es una declaración radical sobre la naturaleza del poder divino. No vence aplastando con más fuerza, sino exponiendo la falsedad. La verdad es el arma que desmantela los imperios de la mentira.
¡Wow! Es el poder imparable de la realidad misma que se impone sobre la propaganda y el engaño. Por eso no hay batalla. Ante la verdad absoluta, la mentira simplemente se derrumba. No puede sostenerse. Y entonces el pasaje cierra el círculo de una forma muy visual. Termina como empezó, con las aves, Cierra perfecto. que ahora se nos dice que se hartaron de la carne de ellos. El banquete anunciado se ha cumplido. Es un cierre narrativo perfecto y a la vez terrible. En la cultura de la época, morir sin sepultura, que tu cuerpo fuera devorado por las bestias, era la máxima humillación posible. La deshonra total. Significaba que tu vida había sido tan insignificante que ni siquiera merecías un entierro. Es la imagen final de la arrogancia humana. Toda la pompa y el poder de reyes y generales termina como un festín anónimo para los buitres. Ampliemos un poco la perspectiva. Si me pongo en la piel de un cristiano del primer siglo, leyendo esto mientras el Imperio Romano parece una fuerza invencible, eterna, Implacable. que me está persiguiendo, este mensaje debe haber sido una bomba. Una bomba de esperanza, sin duda. Imagina que te están diciendo que ese imperio que te arroja a los leones, que exige que adores al César como a un dios, tiene los días contados. Ajá. Y no solo eso, que su destino final es terminar como comida para pájaros. Este texto les aseguraba que el poder real no estaba en las legiones romanas, Sino en la fidelidad. en la fidelidad al Cordero, que parecía débil y derrotado en la cruz. Les decía, resistan, porque la victoria final ya está asegurada y el sistema que los oprime se va a derrumbar sobre sí mismo. Y entiendo que esta imagen del banquete para las aves no es una invención del autor de Apocalipsis. No, para nada. Tiene raíces profundas en las escrituras hebreas, ¿verdad? Sí, es una conexión directa y muy deliberada. El autor está tomando una profecía del libro de Ezequiel, capítulo 39. ¿Qué decía esa profecía? Ahí Dios invita a las aves a un banquete similar con los cadáveres de un ejército enemigo de Israel llamado Gog. Pero lo que hace el autor de Apocalipsis es... Universalizar esa imagen. Exacto. Ya no se trata de Gog, una nación específica. Ahora, la bestia y los reyes de la tierra representan a todo sistema de poder opresor a lo largo de la historia. Cualquiera que se rebele contra los principios divinos de justicia y amor. Lo convierte en un arquetipo universal. Entonces, si conectamos todos los puntos, ¿cuál es el significado final de todo esto? Porque está claro que no es una simple historia de miedo sobre el fin del mundo. Para nada. Es un drama teológico sobre la verdadera naturaleza del poder. ¿Cuál es esa naturaleza? La tesis central es que el poder basado en la violencia, en la coacción, en la mentira, es por naturaleza frágil y autodestructivo. Es un castillo de naipes. Entiendo. En cambio, el poder verdadero, el que crea y sostiene el universo, reside en la verdad, en la palabra, en el amor sacrificial que representa el Cordero. ¿Y la victoria ya estaba ganada? La victoria de la que se habla aquí no se gana en esta batalla final. Esta escena es solo la manifestación pública y dramática de una victoria que desde la perspectiva del autor ya se había ganado en la cruz. Esto es solo la revelación final de esa realidad. Es increíble cómo un análisis detallado transforma un pasaje que a primera vista parece solo violencia y juicio. Sí. En una declaración filosófica y teológica tan profunda sobre la naturaleza del poder. Precisamente. Y por eso su mensaje sigue siendo un desafío directo hoy en día. Desafía a cualquier sistema, sea político, económico o incluso religioso, que exija una lealtad absoluta y se ponga en el lugar de Dios. Es un texto que desenmascara. Totalmente. Busca desenmascarar la arrogancia del poder humano en cualquier forma que adopte. Para terminar, hay una idea en una de las reflexiones que revisamos que me pareció muy potente. Ajá. Porque saca el pasaje del futuro lejano y lo trae directamente a nuestro presente. Se centra en la elección entre los dos grandes banquetes que se mencionan en este capítulo. Y ese es el pensamiento final que nos deja el texto. Y es realmente provocador. La pregunta que nos lanza no es sobre cuándo sucederán estas cosas, sino sobre el ahora. Sobre hoy. Sobre hoy. Cada día, con nuestras acciones, nuestras lealtades, con aquello con lo que elegimos alimentar nuestra mente y nuestro espíritu, ¿a cuál de los dos banquetes nos estamos sentando realmente? Somos los invitados a la cena de celebración, a la boda del Cordero, que representa la vida y la comunión. O
consciente o inconscientemente, con nuestras elecciones, nos estamos poniendo nosotros mismos en el menú de la cena del juicio. Esa es la pregunta que resuena 2000 años después y nos obliga a examinar a qué rey y a qué bestia le estamos dando nuestra lealtad hoy. Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.